Ya son las 9:09. ¿Qué les parece si saludamos de inmediato a quienes nos van a estar acompañando en el panel del día de hoy? Está con nosotros Claudio Coloma, doctor en Ideología y Análisis de Discurso de la Universidad de Essex, investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Gracias por acompañarnos, lo mismo que a Pablo Rodríguez, cientista político, investigador del Instituto Libertad, que también ya está en conexión con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ambos por estar acá con nosotros y entremos de inmediato al tema que estuvo marcando la jornada del día de ayer, también buena parte de la semana que ya recién pasó, en torno a la elección en Venezuela. Ya estábamos siguiéndolo con atención durante las anteriores horas del día domingo y finalmente pasada la medianoche, desde el Consejo Electoral se dio cuenta de los resultados y se dio por ganador a Nicolás Maduro sobre Edmundo González, un 51,20% obtuvo el mandatario venezolano contra un 44,2% de la oposición. En esa instancia también desde el Consejo Nacional Electoral plantearon de que hubo una supuesta agresión en contra del sistema de transmisión de datos, dando cuenta entonces de las dificultades que hubo para sacar adelante esos datos. Acto seguido de aquello hubo un punto de prensa de la oposición venezolana donde no se reconoció el triunfo de Maduro. Aseguran que Edmundo González ganó con el 70% de los votos y denunció este candidato que se han violado todas las normas en los comicios a tal punto que no han sido entregadas las actas. Es parte de lo señalado también el día de ayer. Ha habido reacciones en distintos lugares del mundo, en Latinoamérica, pero es importante ir trayendo a colación lo que planteó, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric en su cuenta de X. Él dijo que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigen total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable, dijo el presidente. Muy en la línea también de los planteamientos que ha hecho el canciller Alberto Van Claveren por estos resultados. Un proceso electoral bastante anómalo. Nosotros lo que esperamos es tener conocimiento de las actas, es decir, que hayan observadores externos que puedan revisarlos, de alguna manera subrayando lo planteado por el presidente. Con todos estos antecedentes les dejo la palabra para que entremos en esto, porque obviamente queda ahí el compás de duda para muchos sectores políticos a nivel internacional. El tema de los observadores no ha pasado desapercibido. Recordemos que también hubo observadores que no se los recibió en Venezuela, así que importante entrar en esa temática. Claudio, parto contigo para que nos cuentes un poquito cómo has estado siguiendo estas horas posteriores a la elección. La elección en Venezuela y sus resultados es una noticia que nos debe llamar a analizar en profundidad no solamente la situación venezolana en sí misma, la doméstica, sino también la forma en cómo nuestro Estado y gobiernos de la región están reaccionando. En lo que corresponde a nosotros, lo primero que hay que señalar es que desilusionarse o tratar de establecer juicios morales sobre lo que ocurrió en Venezuela ayer. Ahí tenemos problemas con la conexión de Claudio. A ver si podemos mejorarla. Claudio, ¿cómo nos escuchas tú a nosotros? Porque te tenemos ahí un poco congelado en la señal. No, todavía no lo tenemos. Vamos a tratar de mejorar entonces esa conexión. Voy contigo, Pablo, para entrar nuevamente. A ver, espera, parece que Claudio ahí volvió. ¿Claudio? No, todavía no. Pablo, voy contigo entonces para mejorar entonces la conexión de Claudio. Bueno, a ver, lo primero que uno podría plantear es que era difícil que el resultado de la elección fuera distinto. De hecho, que perdiera Maduro si es que no hubiera estado acordado previamente o no hubiera habido algún tipo de garantías que establecieran un periodo distinto hacia adelante en Venezuela. O sea, es muy ingenuo pensar que el Consejo Electoral, que está controlado por el gobierno prácticamente, y los organismos judiciales que también impidieron la competencia real entre los dirigentes que estaban postulando.
era difícil pensar en un escenario distinto, un desenlace diferente al que vimos anoche. De hecho, es lo esperado. Cuando un régimen no actúa democráticamente, ocurren este tipo de cosas y por lo tanto es completamente esperable lo que ocurrió anoche. Pablo, en ese sentido, la señal que se ha dado de parte de distintos gobiernos, ha incluido el gobierno de Chile, respecto a exigir las actas, dar cuenta del proceso, para poder tener también ya una visión amplia y clara de lo que sucedió en Venezuela. ¿Qué te parece? Porque me da la impresión de que eso también se ha hecho presente en bastantes visiones de otros gobiernos. Sí, yo creo que el presidente Boric actúa bien, en el sentido justamente de que el legítimo triunfo que ellos reclaman como verdadero por parte del gobierno sea tal. Y creo que ha sido una buena declaración tanto del ministro como del presidente Boric. Creo que está en la línea correcta desde el punto de vista de lo que significa defender la democracia, defender la soberanía popular, y por lo tanto creo que ellos han actuado justamente en esa línea muy coherente con ellos. ¿Sabes? Ha actuado similar a lo que ha hecho Uruguay, a lo que ha hecho Costa Rica y varios países de la región que han manifestado sus dudas respecto a esta declaración de triunfo. Hay otros países que han seguido otro camino, ¿no? Bolivia, el mismo zonas de Nicaragua, que justamente han planteado a Maduro como un vencedor legítimo, pero creo que lo que ha hecho Chile está acorde con su historia democrática también. O sea, no solamente tiene que ver con lo que significa o no Maduro, sino que también tiene que ver con la tradición chilena en estas materias y por lo tanto me parece que lo que hace el presidente está en una buena línea respecto a lo que el Estado de Chile tiene que hacer en este tipo de casos. Retomamos con Claudio, estuvimos ahí comentando brevemente con Pablo su percepción inicial respecto a lo que ha sido estos resultados, esperables decía en todo caso Pablo, tomando en cuenta las características que tiene el sistema electoral también en Venezuela. Me quedo ahora contigo, Claudio, para retomar tus ideas y particularmente ir generando esta conversación. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora te escuchamos perfecto, bien. Sí, mira, lo que estaba planteándoles en el inicio es un llamado al realismo, entendiéndolo desde Chile o cualquier otro gobierno que está mirando desde la esfera internacional lo que ocurre en Venezuela. Es decir, lo que estamos viendo hoy día nos da para discursos morales o moralistas respecto a lo que es bueno o malo en Venezuela. Hoy día la situación que tenemos de inmigración, la situación de irregularidad, la situación de seguridad que estamos viviendo, no nos puede dar espacio, no nos deja espacio para establecer discursos y políticas exteriores hacia un gobierno que ya sabíamos que el resultado más probable iba a ser este. No hay espacio para tener este tipo de discursos considerando toda la agenda que tenemos que desarrollar con el gobierno venezolano. Es decir, hoy día me preocupa que la política nacional chilena esté sacando ventajas políticas de lo que ocurre en Venezuela. Es muy fácil denunciar lo que ocurre o bien el carácter del resultado y el carácter autoritario del gobierno. Naturalmente que eso es preocupante, pero a mí me llama la atención que sacar ventajas políticas de eso a nivel interno sea más importante que preocuparse por tener una relación con un gobierno independientemente de cuál éste sea, independientemente de su color, porque para Chile lo que prima y lo que debe primar es su seguridad y sus propios intereses. La situación de la inmigración irregular y la criminalidad está bastante fuerte. No nos podemos dar el lujo de escuchar, por ejemplo, declaraciones o tweets como las que vimos ayer del jefe de Estado. A mí me parece que estamos muy impregnados por algo que en relaciones internacionales llamamos la doctrina Tovar. La doctrina Tovar responde a un discurso y una política que se establece en América Latina a inicios del siglo pasado, en el cual se plantea desconocer a cualquier gobierno que no sea democrático e incluso intervenir si esto fuese necesario. Eso contrasta con otro tipo de doctrina latinoamericana que se llama doctrina Estrada. Esta quiere decir, independientemente del color y del tipo de régimen que haya en un gobierno,
debo mantener relaciones diplomáticas en aras de obedecer a mis propios intereses. Yo soy más pro doctrina Estrada. Yo entiendo que en Chile hay una doctrina la doctrina ecuatoriana, la doctrina Tobar. Uh-huh. Bien, eso yo quiero llamar la atención porque me preocupa. Pablo, es importante desde tu perspectiva tener en cuenta esos factores que recién nos expone Claudio, tomando en cuenta la necesidad de también tener un vínculo permanente, en este caso con Venezuela, a la hora de enfrentar los temas de migración que han estado marcando también estos últimos años, a la hora también de ir estableciendo juicios respecto del proceso electoral. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que cuando hay situaciones normales en las cuales los países efectivamente eligen democráticamente a sus autoridades y las reglas del juego son iguales para todos y por tanto la oposición puede competir de buena manera, uno esperaría que los países no más solamente se dedicaran a reconocer los triunfos de lo que ocurre en otros países vecinos, pero cuando las circunstancias son distintas y estamos ante un evidente fraude que lo reclama la oposición como tal, el accionar de los estados en estas materias creo que es importante justamente para validar justamente la democracia. Y nadie está hablando, por supuesto, de intervención extranjera en un país que tiene su propia soberanía, pero sí la comunidad internacional y los estados miembros pueden hacer justamente los puntos que crean que son necesarios justamente para defender la democracia, defender la soberanía popular, defender las elecciones justas, y por lo tanto creo que lo que hace Chile va en esa línea, y así como otros países creen que tienen que salir a reconocer el triunfo de Maduro, porque también lo están haciendo, es importante señalar justamente que lo que hace Chile tiene que ver con su tradición histórica democrática desde el punto de vista de establecer los puntos que considera como tal. Yo creo que hay una política que es clara de Chile respecto a eso, que ocurrió en otras ocasiones y de la cual el presidente Boric no ha quedado exento. Yo creo que hay una línea ahí que uno puede identificar justamente de lo que ha tenido Chile como posición histórica. Y al mismo tiempo también también es importante que ciertos países de la región son más importantes que otros para hablar de algunos temas. Y por tanto, junto con el accionar de Chile y de Argentina, que fueron los primeros que mostraron sus críticas anoche, también hay una espera importante respecto a lo que diga Brasil, justamente del triunfo de Maduro. Yo hasta el momento lo que he revisado, Lula da Silva no se ha pronunciado respecto al triunfo que dice tener Maduro, pero creo que en este escenario internacional y pensando también en los poderes regionales y lo que cada uno representa en el escenario local, también va a ser muy importante lo que diga el presidente de Brasil respecto a este triunfo que dice tener Maduro anoche. Antes de darte la palabra, Claudio, Pablo, a propósito del punto que hacía Claudio, ¿esto puede complicar en un futuro el tema de las relaciones diplomáticas, la forma en que se establece una estrategia conjunta en los temas vinculados a migración? ¿Crees que puede tener un efecto? O sea, puede que lo tenga, pero no sé qué más mal podemos estar que hoy día. O sea, hoy día pensar que las relaciones entre Chile y Venezuela son fluidas, que son normales, que se dan entre dos que conviven de buena forma, eso no es real. Que el efecto que uno pudiera pensar que pudiera afectar, sí, eso, pero no creo que cambie mucho más la relación, no creo que la empeore más. La relación hoy día es mala. El presidente Maduro se refiere en muy malos términos al presidente Boric. El canciller venezolano fueron los primeros en criticar a Boric anoche también con palabras muy duras. Entonces no creo que esto sea tan distinto a lo que ha ocurrido otras veces. Maduro se ha referido al presidente Boric en ocasiones anteriores, Diosdado Cabello se ha referido en malos términos al presidente Boric. Por lo tanto, creo que no es ninguna cosa nueva que se agrega, obviamente no es el mejor escenario, pero la relación política entre Chile y Venezuela está muy deteriorada y creo que Chile en este momento está actuando correctamente. Claudio, vuelvo contigo, entrar en ese deterioro de las relaciones donde efectivamente una declaración más, una declaración menos, ¿cuánto podría afectarla respecto al escenario actual? O sea, las declaraciones importan en la medida que las declaraciones verbales también se reproducen en la acción o la práctica
en la política exterior. Lo que dice Pablo y su discurso, a mí me parece que de manera más inconsciente, o digamos revelando un poco de ignorancia en materia de relaciones internacionales, más que de manera consciente, habla desde una posición muy particular políticamente. Y de hecho se revela cuando él habla de comunidad internacional. Yo podría establecer de una manera distinta que en vez de una comunidad donde hay un común, en donde todos son iguales, podría hablar de una sociedad internacional. O podría hablar de una estructura internacional. Todo depende del enfoque teórico e ideológico del cual tú miras las relaciones internacionales. Obviamente que si yo abordo las relaciones internacionales desde un punto de vista de comunidad, todo lo que esté fuera de lo que entiendas como comunidad se va a entender como algo malo o negativo. No quiero decir con esto que busco calificar al gobierno venezolano como algo bueno o algo malo, al contrario. No está en mi forma de entender la política exterior de un país. Lo que estoy tratando de hacer ver es que, primero, las elecciones venezolanas, las elecciones presidenciales, el resultado más probable iba a ser este. O sea, pensar de que el gobierno de Maduro no iba a intentar de ganar la elección a toda costa, incluso adulterando el proceso electoral, pensar todo lo contrario a eso era de una inocencia bastante considerable. Eso en primer lugar. Segundo lugar, considerar los problemas que tenemos con el gobierno venezolano a partir de este cruce de declaraciones que son a ratos innecesarias, considerando el problema de inmigración y de criminalidad. Inmigración ilegal, por favor. No inmigración legal. Inmigración ilegal y sobre todo presencia de bandas criminales que vienen desde allá. Naturalmente que el desafío es mayúsculo como para entrar en debates morales con el gobierno venezolano. Las consideraciones políticas se pueden plantear de manera interna o se pueden plantear a partir de los canales diplomáticos correspondientes. Pero las declaraciones o las enseñanzas de moral no se pueden hacer por Twitter. Los intereses del Estado son mucho más importantes que eso. Ahora bien, estoy de acuerdo con Pablo en un aspecto, y es que estamos esperando la declaración de Brasil. El tardío o la tardía respuesta del presidente brasileño tiene que ver con un indicador real. El gobierno de Nicolás Maduro va a tener un escenario regional bastante complejo. Maduro está aislado en la región y está más aislado que antes. Hoy día ni los gobiernos de izquierda ni los gobiernos de derecha naturalmente están dispuestos a relacionarse fácilmente con Maduro. Y la demostración de eso es lo que está diciendo Pablo con respecto a Lula, y lo vamos a ver. Lo que dijo Lula es que no se va a pronunciar hasta no tener certeza respecto al conteo de los votos. Pero es una posición más cauta. No es una posición que busque dar lecciones de moral sobre lo bueno y lo malo. Ese es mi punto. Ahora, si tenemos en cuenta a Venezuela y su régimen, tratando de volver al punto de cómo se aborda desde Chile, o sea, recordemos que recién el año pasado cumplimos 50 años del golpe de Estado en Chile. 50 años. Y para esos 50 años, la clase política chilena se mostró altamente dividida. Yo tengo junto a unos colegas investigaciones publicadas sobre eso. Y vemos entre el estudio que hicimos la forma en cómo la derecha chilena a 50 años del golpe de Estado fue incapaz de hacer un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se hicieron durante dictadura. Y fueron incluso más allá y seguían justificando el golpe a 50 años. O sea, ninguna autocrítica respecto a su posición de su sector sobre lo que pasó hace 50 años atrás. Sin embargo, cuando vemos la cuestión venezolana, el juicio moral hacia la dictadura venezolana emerge de una manera muy espontánea. Lo que trato de decir es, yo no estoy ni a favor ni en contra ni de lo que pasó ayer ni de lo que pasó hoy día. Lo que me preocupa es ver cómo lo que está pasando en un tercer país se aprovecha desde todos los sectores políticos para acercar ventajas muy a corto plazo. Y lo que estamos dejando de lado, les insisto, es el interés del Estado, el interés nacional en función de la ciudadanía y la inmigración venezolana que estamos teniendo hoy día.
Dejo tiempo para ir cerrando ideas, Pablo. Te dejo ahí la palabra para ir también analizando los comentarios que nos hacía Claudio recién, el tema de la cautela también a la hora de enfrentar estos resultados y que ha caracterizado al menos estas últimas horas lo de Brasil. Dejo ahí la palabra. Históricamente, yo no sé si cuando fue la dictadura en Chile y el plebiscito, especialmente en el 88, se le debió haber exigido cautela a la comunidad internacional, a la sociedad internacional o el nombre que tenga. Creo que lo que hizo en ese momento el mundo, los representantes de los países, tenía que ver justamente con poner la alerta y pensar que efectivamente tenían que haber elecciones limpias en las cuales tanto oficialismo como oposición tuvieran las garantías para poder ganar y que quien ganara respetara los resultados y que perdiera también esas reglas del juego compartidas. Y por tanto creo que la cautela en algunos sentidos puede servir justamente pensando en los intereses de Chile, pero cuando las cosas son tan evidentes en un país distinto al nuestro, cuando no es que uno reclame porque perdió un proyecto político, sino que lo que está hoy día puesto en juego y lo que la oposición tiene que comprobar en esta hora es que ayer hubo un fraude. Por lo tanto, no hablamos de condiciones normales en las cuales dos estados se reconocen en sus respectivos procesos democráticos. Aquí el punto central es que lo que pasó ayer en Venezuela y cómo fue el proceso electoral no fue un proceso democrático. Por lo tanto, creo que ante ello las consideraciones que uno puede hacer son distintas, son más bien prácticas de lo que significa la posición del Estado de Chile, y por eso creo que tanto el presidente como el canciller han actuado en la línea de lo que uno esperaría que ocurre cuando un país cercano, desde el punto de vista de la cercanía geográfica, tiene una elección que era más bien un montaje, un simulacro de elección, y que, como insisto, hoy día la oposición tiene que poner las pruebas sobre la mesa respecto a aquello, y por lo tanto creo que hay un punto importante respecto a qué es lo que hace Chile frente a un Estado, país que no respeta las reglas democráticas en su interior. Claudio, vuelvo contigo para también ir cerrando ideas antes de irnos a la pausa. Te dejo ahí la palabra. Sí, en el sentido yo estoy de acuerdo con Pablo. Lo que me preocupa es que eso se externalice desde el Estado. Hago mi punto. Uh-huh. De hecho, si ustedes comparan las declaraciones del canciller chileno versus las del presidente, estoy mucho más inclinado hacia valorar la asertividad de la declaración del canciller chileno. La declaración del presidente no contribuye a los intereses del Estado. Ese es mi punto. Uh-huh. Cuando hablamos de esta situación, de este tipo de situaciones que naturalmente para un régimen como el nuestro, que es democrático, naturalmente que escandalizan, naturalmente que llaman la atención y preocupan. Ese debería ser el rol nuestro, como analistas, pero no el rol de las personas que están a cargo de conducir la política exterior y los intereses del Estado. Ese es mi punto, y eso espero que se quede claro. Uh-huh. Porque lo que estamos viendo, sobre todo en este gobierno, pero no es un patrimonio único de este. Lo hemos visto en particular con el gobierno de Piñera, pero es una tradición un poco más post-1990. Y es que en este afán de entender que la democracia no es un régimen político, sino más bien un valor, lo que se está haciendo, y me parece que el gobierno de Boric ha llevado esta visión al pináculo, es dividir al mundo entre buenos y malos. Dividir al mundo entre estados democráticos y estados autoritarios. Y ustedes me van a permitir plantear que el mundo es mucho más complejo que eso. Y de hecho, dividir al mundo desde esa perspectiva responde a algo que en relaciones internacionales llamamos como la doctrina de la paz democrática, que es una de las teorías más ideológicas y más desprestigiadas que tenemos en este momento en la disciplina. Es decir, asumir desde la visión liberal occidental que las democracias, cuando están entre ellas, cuando las democracias entre sí no pelean, que las democracias entre sí no van a la guerra y que por tanto la democracia se tiene que expandir por todo el mundo. Si yo voy por la vida de un Estado y su política exterior con ese discurso, es demasiado evangélico, es demasiado pastoral, equivale a la evangelización del mundo
a través del cristianismo. Yo no puedo pretender con esa mirada relacionarme con China. Yo no puedo pretender con esa mirada relacionarme con Singapur para nombrar una dictadura de izquierda y una dictadura de derecha. Bien, eso es lo que me preocupa por parte de Chile, y en lo que estamos viendo con Venezuela podemos analizar las elecciones. A mí me interesa que analicemos la forma en cómo nuestro gobierno reacciona, y ahí hay un punto súper importante a destacar. A mí me llama profundamente la atención que lo que ocurrió ayer en Venezuela, por parte de la centroizquierda principalmente, hay un ejercicio psicológico que se hace, una psicología colectiva, respecto a asimilar lo de ayer con lo que pasó en el 88. Y tratar de mirar con las anteojeras del 88, del plebiscito sí y no, las elecciones venezolanas. Eso, a mi juicio, puede ser un ejercicio bastante épico, bastante bonito, pero de alguna forma termina calando en las conciencias de las personas que hoy día están gobernándonos y que están conduciendo la política exterior. A mi juicio falta un poquito más de pragmatismo para poder llevar a cabo la política exterior. Las quejas se pueden, insisto, canalizar a través de mecanismos diplomáticos que existen, pero no se pueden ir ventilando por Twitter. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy junto a Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad, y Claudio Coloma, doctor en Ideología y Análisis de Discurso de la Universidad de Essex y investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. Nos vamos al ámbito nacional y particularmente estas horas previas a que se cierren entonces los plazos para las inscripciones para las próximas elecciones y el escenario que se está configurando. Obviamente siempre se espera hasta último minuto para ir definiendo cada uno de estas candidaturas. Es tradicional en cada uno de estos procesos eleccionarios que hemos estado viviendo. Y a propósito de lo que nos dicen algunos medios de prensa, desde el oficialismo, aquí me ciño a lo que plantea el Mercurio, se está evaluando varias listas para gobernadores. Desde el PC se está acusando que la democracia cristiana está alterando los acuerdos. Falta consenso entre partidos, es lo que se estaba planteando. Y pese a las jornadas de negociación que se desarrollaron incluso durante el fin de semana, todavía los partidos consideraban ir hasta en 4 nóminas separadas ante esta falta de consenso. Por otro lado, desde la oposición también se están ultimando detalles de cara a las inscripciones. Chile Vamos resolverá recién el día de hoy su carta, por ejemplo, para la gobernación de la región metropolitana. Ayer se inscribió además por la alcaldía de Puente Alto Felipe Osandón, independiente, y en RN también están haciendo intentos para evitar que Aldo Duque compita en Santiago. Se han estado decidiendo algunas cosas, por ejemplo, la candidatura a gobernación en O'Higgins resolvió apoyar a Rebeca Jofré, ex UDI, lo que ha generado molestia en Renovación Nacional. Y está el otro factor que tiene que ver con el mundo de republicanos, donde efectivamente todavía se está a la expectativa de tratar de llegar a algún consenso. Desde ese sector se ha señalado, se intentó gestar una reunión entre todos los partidos, pero esto no se concretó. Republicanos relevaron que era un proyecto distinto y que la coordinación más bien se estaba dando de forma telefónica y con cruces de datos como encuestas. Parte de los elementos que han estado caracterizando esta parte de la negociación, horas previas a la inscripción. Pablo, parto nuevamente contigo para entrar en este tema. ¿Cómo ha estado siguiendo este proceso y particularmente algo que no es novedad? Siempre estamos con inscripciones hasta último minuto tratando de ir definiendo los temas, pero hay cosas que han estado caracterizando esta conversación. Por un lado, lo que tiene que ver con este tira y afloje con la democracia cristiana del oficialismo, y por otro lado, en la oposición, esta relación compleja que se ha tenido con republicanos. Sí, lo que uno observa, y creo que positivamente, aunque tengas un juicio moral detrás, es que hay una cierta diferenciación que creo que es buena para el lector desde el punto de vista de que en algunas circunstancias, y extremando algunas posiciones en otras, vemos que hay diferentes proyectos políticos que están tratando de competir. En el oficialismo, en la elección de alcalde, eso no se vio tanto, o por tanto, o más bien hubo mucha negociación entre pactos justamente para aquello. Pero a nivel de gobernadores se está viendo que hay distintos proyectos que
de acuerdo a los intereses de cada uno de los partidos, intentan plantear justamente respecto a su posición y cómo ellos se fortalecen o se debilitan en las próximas elecciones. Y lo mismo ocurre entre las derechas, sumando a amarillos, demócratas, a este pacto opositor, por llamarlo de alguna manera, en la cual justamente lo que estamos viendo tiene que ver que, si bien hay coordinaciones y hay candidatos que se bajan o suben dependiendo de los resultados de encuesta, yo logro vislumbrar que efectivamente hay una competencia entre republicanos y Chile Vamos. No va a ser una competencia total, obviamente no, ninguna de las dos derechas está dispuesta a aquello, pero creo que es valioso desde el punto de vista electoral y para la ciudadanía que hayan dos proyectos de derecha que vayan a competir. Como insisto, no van a competir en las 345 comunas del país, pero vamos a poder ver proyectos políticos distintos, que lo son, que tienen ciertas raíces comunes, obviamente, pero creo que lo que estamos viendo en este tramo final de las negociaciones va por ahí, que tiene que ver justamente con que a veces no es posible llegar a acuerdos, no solamente porque hay buenos candidatos en distintas partes, sino que a veces no es posible llegar a acuerdos justamente porque hay proyectos políticos que son distintos y creo que son muy buenos que sean transparentes. Es muy bueno entender que no toda la derecha es lo mismo, que no todos Chile Vamos y republicanos son lo mismo, que amarillo y demócrata también juegan un rol ahí. Al mismo tiempo no es bueno pensar que Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático son lo mismo, sino que también tienen proyectos políticos particulares que es bueno que se distingan, que se reconozcan, y creo que eso es sano desde el punto de vista de la competencia electoral. Uh-huh. Claudio, me voy contigo nuevamente para hablar también de estas distinciones en las cuales, de las cuales da cuenta Pablo que nos vamos a encontrar, da la impresión a propósito de estas dificultades para llegar a acuerdos y que de alguna manera también dan cuenta del escenario que se vive actualmente en nuestro país, con visiones dentro de cada una de las coaliciones en donde hay diferencias y que en ese sentido no sería tan extraño poner este tipo de propuestas al electorado. No sé cómo lo ves tú. Sí, esa genuflexión que hace Pablo para mantener la diferencia entre republicanos y el resto de la derecha es bien interesante y refleja bien lo que está ocurriendo hoy día o cuál es la lógica política que está ocurriendo hoy día en la derecha. Es decir, todavía hay una resistencia y una resistencia totalmente justificable para no reconocer que republicanos es parte de una totalidad de la derecha, que a ciertos ratos se mimetiza dentro de una sola práctica y discurso. Por ejemplo, en la cuestión constitucional. Por ejemplo, en la cuestión de la seguridad. Me cuesta ver diferencias sustantivas entre republicanos y la derecha, el resto de la derecha. Sin embargo, en tanto que republicanos carga todavía simbólicamente con un peso de extremismo, naturalmente que todavía es muy funcional esta suerte de competencia que se va a dar en algunos municipios o algunas regiones. Eso por un lado. Y bueno, naturalmente que eso va a ir decantando en la medida que nos acerquemos a las presidenciales y se defina el candidato. Una lógica distinta es la que estamos viendo en la izquierda. Y en la izquierda me llama la atención que hoy día, en pleno año 2024, la democracia cristiana siga siendo, a mí me llama la atención, me llama la atención que siga siendo un tema la negociación y el tira y afloja con la democracia cristiana. Yo lo podía entender en los 90, en los 2000 e incluso la primera mitad de la década pasada. Bien, pero hoy día, 2024, en el estado actual de la democracia cristiana, me cuesta entender que todavía siga siendo una cuestión una cuestión sustancial el tema de la democracia cristiana. Y se los planteo porque hay más bien una especie de anhelo de tratar de llegar a una unidad con la democracia cristiana. Para mí la lección que dejó las pre-campañas presidenciales de la última elección, la imposibilidad que tuvo la centroizquierda de aunar fuerzas e ir con un solo candidato, es fiel reflejo de esto que estamos viendo hoy día. Bien, yo no sé en qué momento la centroizquierda se va a divorciar definitivamente con la democracia cristiana. ¿Se sobredimensiona la DC, Claudio? De los años, ¿perdona?
¿Se sobredimensiona entonces a la DC? Yo creo que en las circunstancias actuales me parece que se está sobredimensionando. Ahora, yo no soy cientista político Sí. ni tampoco negociador. No estoy al tanto de la discusión más pequeña o más detallada de lo que se está negociando. Bien, pero si yo comparo el peso específico de la DC de Benninger con la DC actual, naturalmente que me cuesta seguir entendiendo la incidencia que tiene la DC en digamos, en lo que se termina por establecer, ¿no? La falta de unidad de la centroizquierda. Nada, hay ahí algo que tira a la centroizquierda para no terminar de divorciarse de la DC. Ahora, me parece que la explicación, y Pablo tal vez nos puede iluminar un poco más sobre eso, tiene que ver con el cálculo político y electoral en algunas comunas bastante determinadas. Pablo, voy contigo para también entrar en algunos de los planteamientos que hacía Claudio. Por un lado, esta situación que se vive en la interna de la derecha, de la centro derecha, de la derecha más extrema, a la hora también de ir efectivamente catalogando e incorporando o no a republicanos y también algunas facciones que han ido también un poquito más allá. Eso por un lado. Y lo otro también lo que tiene que ver con la posición de la democracia cristiana en estas negociaciones, donde efectivamente si uno compara esa DC de vuelta de la democracia hasta la mitad de la década pasada a lo que es actualmente, obviamente que a algunos les llama la atención el nivel de negociación que llega a tener entonces en un escenario electoral. Te dejo esos dos puntos para que también los puedas abordar. Sí, parto por lo último. Yo creo que es importante que justamente en medio de estas negociaciones la posición de la DC era muy ventajosa inicialmente, porque puedo estar mal en el número exacto, pero en el esquema general, la DC es prácticamente el partido hoy día que tiene más alcaldes dentro de los bloques oficialistas. Y por tanto creo que ahí hay una condición de negociación importante previa, que justamente ha influido bastante en las decisiones que se han tomado, pensando justamente que una competencia total también con la DC no es del todo saludable, pensando que la DC representa muchas comunas, tiene muchos alcaldes en diferentes comunas del país, entonces ahí hay un punto. Y a eso se agrega también el tema de los gobernadores, hay zonas especialmente más proclives a la DC también, en la cual ellos piensan que sus candidatos son mejores, y que son regiones que obviamente afectan este mapa de negociación completa, entonces hay un punto ahí que más allá de las buenas relaciones o no que tengan entre ellos al interior de lo que es oficialismo más la DC, porque la DC no es propiamente tal como oficialista, hay un tema de números que obviamente repercute porque la DC hoy día, a pesar de sus debilidades, de las cuales ha ido mostrando en la última elección desde el punto de vista electoral y su disminución en los votos, la DC es un partido fuerte a nivel municipal. Por lo tanto, creo que esa es una variable muy, muy importante a la hora de pensar en lo que significa hacer una negociación, hacer un pacto, y eso obviamente repercute en lo que estamos sabiendo de las negociaciones. Y lo otro respecto a lo de republicano, yo insisto que a veces uno se guía por los estilos a veces, y eso puede ser no tan bueno, pero no tan beneficioso. Yo creo que hay una diferencia muy importante de estilos entre cómo hace política republicano y cómo hace política Chile Vamos. Siempre hay casos que salen a esa norma. Pero al mismo tiempo, con esta diferencia de estilos de cómo se hace oposición, creo que también hay diferencias políticas y programáticas entre cada uno de los partidos. O sea, si tú me preguntas a mí, uno ve que en Chile Vamos, y a pesar de las dificultades, y eso no hay que reconocerlo, no hay que ser inocente, tiene posturas que significan roles del Estado, políticas sociales, que significa posiciones muy distintas a las que maneja el republicano, por ejemplo. Y por lo tanto creo que hay una diferencia muy, muy importante desde el punto de vista de la idea y de cómo se hacen las políticas públicas en este país. Y una segunda diferencia, que a lo mejor no podrá ser tan importante o no, pero eso lo juzgará cada uno. Republicano es un partido con una profunda estructura de pensamiento, no solamente religiosa, sino que católica. Y eso en los otros partidos de Chile Vamos, si bien está presente un componente más vinculado a ello, no es tan relevante como si ocurre con el Partido Republicano. Entonces, creo que esas posiciones que están presentes en Chile Vamos y estos dirigentes, desde el punto de vista de lo que significa el pensamiento religioso y las implicancias de ello, el republicano tiene un componente muy, muy fuerte.
Entonces, creo que esas diferencias que uno observa, que bueno, no tenemos tiempo para profundizar ahora, pero que son desde el punto de vista del estilo de hacer política, junto con las posiciones más respecto al Estado en general y su accionar en políticas sociales, junto a este pensamiento muy católico cristiano que está muy presente en el republicano, son diferencias sustantivas entre ambos proyectos políticos. A veces, a la hora de votar, por eso termino, Rodrigo, a veces uno cuando empieza a ver las votaciones y ve que votan parecido, y sí, eso puede ocurrir. Y también ocurre el oficialismo, pero creo que estas diferencias que pongo sobre la mesa son significativas desde el punto de vista de esos proyectos que son proyectos distintos. Claudio, voy contigo también para ir cerrando. Dos elementos bien interesantes que nos plantea Pablo, los proyectos que están detrás de Republicanos y lo que es lo habitual de Chile Vamos. Y por otro lado también el factor municipal que al menos en esta pasada tiene a la democracia cristiana con un mayor poder de negociación, dadas las cantidades de alcaldes, alcaldesas y dirigentes a nivel municipal que se tiene. Te dejo ahí la palabra. Sí, yo no estoy tan seguro si en este nivel de la política pública, en el nivel de la política pública local, se puede ver, no sé hasta qué punto, se puede ver la diferencia programática entre republicanos, el resto de la derecha e incluso más hacia la izquierda. Pongo el siguiente ejemplo. Yo ahora estoy en la ciudad de La Serena. Ayer fui a jugar en la tarde con mi hija en la plaza y hay estas máquinas para hacer ejercicios que ponen en las plazas públicas, ¿bien? Y está entre medio de las máquinas el letrero que conmemora la inauguración de esa plaza y establece que se hicieron bajo un gobierno X del presidente X y la gobernadora X gracias a un fondo concursable, Fondo de Desarrollo Regional. Yo no veo que esa dinámica de administrar lo local esté supeditada a una cuestión de diferencia en torno a la religión, por ejemplo. Me parece que la cuestión de cómo está administrada, y esto lo hemos hablado en capítulos anteriores, la cuestión de cómo está administrada la geografía de este país nos tiene sumidos en un nivel de desarrollo bastante precario, con excepto 3 o 4 comunas del sector oriente de Santiago. Y esto de estar haciendo plazas en función de fondos concursables es un fiel reflejo de esto que está pasando. Entonces, la oferta programática que establecen las alianzas políticas o las fuerzas políticas están supeditadas tarde o temprano a una estructura de administración pública que en las regiones es bastante limitante y que no tiene comparación. O sea, comparemos a Arica con Las Condes. Es que no hay comparación. Y eso, aunque estén los republicanos, esté el ADC o esté el Partido Comunista, hay una cuestión estructural que no se cambia. En ese sentido, este tipo de elecciones, a mi juicio, son oportunidades para tratar de ver ofertas programáticas desde esa mirada más estructural. Y no las veo. Lo que veo es el juego pequeño, político, electoral. Ahora, yo destacaría cositas. ¿Ya? Destacaría cositas. Me llama la atención dentro de todo de este juego pequeño, digamos, de cálculo, el gesto que hace Republicanos en Recoleta. Bajan a su candidata en aras de la unidad a la derecha para derrotar o sacar al Partido Comunista del poder. Es decir, la unidad política se da en función de ese tipo de consideraciones. Ahora, si llegase a ganar la derecha y llega a Recoleta en 4 u 8 o en los 12 años que se pueda reelegir al alcalde de derecha que llegue, en 12 años no va a asimilarse a los estándares de vida que pueda tener Providencia, porque hay una cuestión estructural. Y eso es preocupante. Siendo las 9:56, yo quiero agradecerles a Pablo Rodríguez, Claudio Coloma, que nos acompañaron en este comienzo de semana. Un abrazo a ambos y nos estamos reencontrando a futuro en nuevas conversaciones. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao, chao.